Nos preparamos para recibir la palabra que dará dirección al año 2018 y sin duda a los años posteriores, preparados para toda buena obra. ¿Por qué es importante permitir que el Espíritu Santo nos guíe a partir de una palabra dada para este tiempo? Porque al escuchar la voz del Espíritu, nos podemos preparar con sabiduría y, lo que es más importante, obedecer lo que el Espíritu nos diga. Una palabra que nos dirige no es una idea más o una rutina pastoral de una iglesia. Es la misma voz de Dios. Y me agrada decir voz con mayúsculas, porque recibimos una sola voz de Dios. Recordamos a Isaías 30:21, cuando nos dice: tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir. Como le dice Pablo a Timoteo, en estos postreros días vivimos tiempos peligrosos. Nuestro pastor seguramente hará alusión a esto. Pero también en este tiempo nosotros pensamos lo importante que es obedecer una voz, la voz de Dios. Y el pastor nos trae esta voz. Porque son tiempos como los que menciona Jueces 21:25. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Escuchemos a nuestro pastor Sergio, especialmente en esta palabra profética, y al pastor José también, en esta oración apostólica que será de enorme bendición para nosotros. Creemos que es un mensaje, no porque lo comparto yo, sino porque es una palabra que el Señor nos ha dado que va a repercutir en el tiempo por venir mucho. Y creo que aunque es una palabra que la damos como una palabra directriz para este año, yo creo que es una palabra directriz para los próximos años, ¿sí? No es nuevo. De hecho, esta es la cuarta vez que voy a predicar de alguna manera este mensaje, ¿sí? Es la primera vez que lo predico un domingo acá, pero es una palabra que en los últimos 3 años Dios ha ido construyendo, 2 años monedas en nuestro corazón, que entendimos de parte del Señor es la palabra para este año, ¿sí? Así que yo te invito una vez más a que dispongas tu corazón allí para que oremos juntos al Señor, que me puedas acompañar en esta oración diciéndote: Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Padre, una vez más me uno al sentir de Tere. Este no ha sido quizá para muchos de nosotros el año más fácil, pero yo te pido perdón porque a veces medimos nuestro éxito y lo bien o mal que nos vaya en función de cuáles eran nuestras expectativas. Pero Padre, gracias, porque cuando caminamos en tu voluntad, lo que se cumplen son tus expectativas. Y nada mejor en nuestras vidas que sea cumplida tu voluntad, tu propósito y tu expectativa en cada uno de nosotros. Padre, por eso también, Señor, oro en esta noche, pidiéndote, Señor, que vos abras nuestro entendimiento y todo nuestro ser a recibir la palabra, la instrucción, la exhortación y la dirección que querés darnos en lo porvenir. Padre, lo esperamos con fe y con certeza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así será. Amén. Muy bien. Esta palabra que voy a compartir hoy se enmarca en un tiempo, ¿sí? En un tiempo que Dios nos viene hablando.
Como ustedes verán ahí, atrás, una vez más, aparece la palabra expansión, porque esta no es una palabra nueva, pero tampoco es una palabra vencida, ¿sí? Porque no se trata solamente de, bueno, hay que traer algo renovado para un nuevo año, ¿sí? Y Dios nos habló hace 2 años atrás que los siguientes 5 años, de los cuales se han cumplido 2, pero todavía quedan otros 3, iba a venir un tiempo especial de expansión para nuestro ministerio. Tiempo que yo creo que también Dios lo habló y ha sido así para la iglesia en general. Ya recordarán ustedes cuando hace 2 años atrás vimos, y yo lo compartí varias veces, cómo la palabra que Dios nos había dado a nosotros también se la estaba dando de la misma manera a otras congregaciones en la zona y en otros lugares también. Puntualmente en la ciudad, recuerdo cuando la semana siguiente a la palabra que yo compartí para el año 2016, a fines del 2015, me encontré con una hermana que estaba congregándose en la iglesia Antorcha y descubrí que el mismo día y a la misma hora con el pastor Omar Herrera habíamos estado compartiendo la misma palabra basada en el mismo pasaje. Y eso no es coincidencia, eso es la voz de Dios hablando. Amén. Y dentro de esta palabra, de este tiempo, también hay una realidad que estamos viviendo como sociedad, como cultura, que el mundo está atravesando y que también entonces demanda que nos preparemos de manera especial para lo que Dios está haciendo en este tiempo especial. Y por eso creo que esta palabra, enmarcada en esa visión y en ese objetivo, en ese propósito de expansión en el que Dios nos ha metido, tiene que ver con eso y va a ser directriz para los próximos años. No es una palabra para el templo, no es una palabra para el liderazgo en la iglesia, es una palabra para que la iglesia comprenda su misión y se prepare para cumplir la misión. Amén. Y una vez más, anhelo, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón. Y Padre, me dirijo a vos, pidiéndote que por tu Espíritu Santo, Señor, obres en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Señor, que todo lo que somos se disponga a lo que vos nos querés decir. Que podamos comprender la dimensión, el alcance y el impacto que esta palabra tiene para todos nosotros, para nuestra vida, Señor, para nuestros hijos, para las próximas generaciones. Y que comprendamos que no estamos alcanzados por esta palabra solo por venir al templo o que nos alcanza en cuanto a lo que tiene que ver con el templo, sino que entendamos, Señor, que lo que vos le hablás a tu iglesia tiene que ver con la vida de la iglesia en toda su dimensión, y que por eso alcanza a todas las áreas de nuestra vida también. Padre, bajo esa convicción y esa concepción es que pido una vez más, Señor, que esta palabra sea una semilla que caiga en tierra fértil y dé fruto a 100 por 1. Amén. Este año, mientras trabajaba con esta palabra, llegó a mi computadora un informe a través del diario digital Infobae, que hablaba acerca de un informe de una consultora argentina que se llama Snow Consulting y que determinó que el 65%, escucha bien, el 65% de los menores que empezaron la escuela primaria este año, a principios de este año, van a dedicarse en su profesión, van a dedicar su carrera profesional a puestos de trabajo que no existen en la actualidad. Es decir, los chicos de 6 años que este año ingresaron a la escuela primaria
cuando les toque trabajar dentro de 12 o 15 años, 20 años en adelante, el 65% de esos chicos se va a dedicar a cosas que hoy todavía no conocemos. ¿Me escuchaste bien? El 65% de la generación que hoy estamos comenzando a formar, la estamos empezando a formar para algo que no sabemos qué es. El desafío es concreto: ¿cómo preparar a un niño para un futuro incierto? Otra consultora también mencionada en este informe de Infobae dice que lo único predecible es que todo va a ser impredecible. Te lo repito, lo único predecible es que todo va a ser impredecible. El cambio cada vez es más veloz y tiene ciclos de innovación cada vez más cortos, lo cual implica estar permanentemente en estado de alerta. Se debe incorporar el músculo de la agilidad. Esto lo dice el señor Alejandro Melamed, director general de Humanist Consulting, otra de las consultoras mencionadas por Infobae en ese informe que te mencionaba. Es decir, ¿es posible saber qué habilidades se requerirán? Bueno, este informe continúa diciendo, por un lado, está la habilidad dura, ciencia, tecnología, ingeniería e informática. Y por otro lado, las habilidades blandas, la inteligencia emocional, la creatividad, la innovación, la influencia, el liderazgo, la comunicación. Ambas, es decir, la habilidad dura como la habilidad blanda, se complementan y potencian. Una sola sin la otra pierde potencia y energía. Lo que más se va a necesitar es la capacidad de aprender a aprender. Es decir, tenemos que aprender a ser personas enseñables y a tener la capacidad de mantenernos en constante aprendizaje, mucho más para las nuevas generaciones. Por otro lado, y esto ya introduciéndome en algo más propio de nuestro propio análisis, el aula, me refiero a lo que conocemos de la escuela, de lo que nos arroja todos los días, este ministerio precioso y maravilloso que Dios nos ha dado, que es el colegio, en el que tenemos casi 800 alumnos hoy, a los que todos los días tenemos el desafío de discipular. Y la tarea pastoral que desarrollamos de manera permanente nos arrojan otros datos cada vez más frecuentes y dominantes. Conflictos de identidad sexual, depresión, autoflagelación, bullying, pensamientos suicidas. La lista es larguísima y seguramente si estuvieran acá alguna de las docentes, Marcela, Mariela y todos aquellos que trabajan todos los días con los chicos, agregarían a esta lista muchas cosas más. Lo cierto es que la lista es larga y le podemos seguir sumando. También los ataques de pánico se están convirtiendo en una de las manifestaciones psicosomáticas más de moda, ¿sí? Me decía una persona que se dedica a recursos humanos que es cada vez más la gente que sufre ataques de pánico. Y las licencias psicológicas o psiquiátricas se acercan cada vez más a estar en el top de la lista de razones de ausentismo laboral. Evidentemente algo nos está pasando. En los primeros niveles de la escuela el fenómeno ya no es solo la inclusión. Esto lo descubrí un día charlando con la directora de nivel primario que hoy nos visita y está con nosotros aquí. Más que una visita, sos de la casa, ¿no es cierto? Gloria. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la discusión era que el desafío de trabajar con chicos en proceso de inclusión, es decir, chicos con alguna capacidad diferente, hacían que en el aula las cosas se volvieran un poco más complejas. Entonces, tengamos más chicos adentro del aula, tengamos docentes de apoyo, veamos cómo hacemos para atender esa situación. Pero sin embargo,
ahora el fenómeno ya no es la inclusión, sino la necesidad de trayectorias escolares específicas que contemplen la complejidad de niños que están atravesados por tremendos flagelos de efecto emocional trágico. No son chicos con capacidades diferentes, son chicos que vienen con un problema de complejidad enorme que atraviesa sus emociones y su atención para poder crecer, capacitarse, estar atentos en la escuela, que tienen que ver con las problemáticas que arrastran de su realidad familiar de todos los días. Y entonces no tienen capacidades diferentes, no se lo puede considerar como un chico especial, discapacitado, pero sin embargo necesita una atención especial. Y entonces, ¿cuál fue la charla de este año con Gloria? Los docentes no dan abasto porque para cada realidad que tiene un detonante diferente hace falta escribir una trayectoria escolar diferenciada. ¿Cómo hace un docente en el aula con 25, 28 chicos para poder atender a la realidad de cada uno de manera diferente? Y entonces estamos discutiendo cuál es la mejor manera de atender eso, además de que al docente no lo prepararon en la facultad para escribir trayectorias diferenciales. Es un fenómeno nuevo. Sumemos a todo esto la llegada de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Esto el pastor Diego nos desasnó y entonces me puse a investigar hace un mes y medio atrás. Yo no conocía de esto, ¿sí? Conocía de la primera, de la segunda, de la tercera, que es la de la información, el internet. Bueno, si creías que esa era la última, estás desactualizado. La cuarta revolución industrial ya está entre nosotros, o la industria 4.0, que es la tendencia actual de automatización, no solamente de procesos automáticos, sino el intercambio de datos dentro de las tecnologías de manufactura, incluyendo sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas y la computación en la nube. Y vos decís, ¿y todo eso qué es? Ya no se trata solamente de la automatización y la configuración de las cosas, sino que ahora la informática, el Internet, la computación han avanzado tanto que hay una interacción entre los sistemas, entre los robots y los robots con los humanos, que hace que se vaya construyendo nuevas cosas en esa interacción. Y entonces, hasta ahora una computadora funcionaba porque el humano la había configurado previamente. Ahora la computadora se va reprogramando sola y va mejorándose a sí misma a través de la interacción con otras computadoras y arrojándole al humano y recibiendo del humano instrucciones, va mejorando los procesos. Y todo esto nos obliga a repensar nuestra pastoral y liderazgo a fin de ser pertinentes para una generación hiperconectada, la característica social de esta revolución. Chicos hiperconectados. Hablando de la educación, mi hija ha llegado la mayoría de los días este año diciendo me aburro en la escuela. Porque todavía la educación, no solo la nuestra, en general, no se ha ayornado a esta realidad de chicos hiperconectados, con menos relaciones humanas y más interacciones con robots, porque todo se hace a través de la tecnología, de las redes, de las computadoras, y hay una parte que es con los humanos, pero hay otra parte que es la computadora, porque la computadora va leyendo cuáles son tus intereses, qué te gusta más. Entonces entras a Facebook y lo último que miraste en Mercado Libre porque hiciste una consulta que te querías comprar el tele, y entonces cuando estás en Facebook, Facebook te muestra el tele que miraste mientras estaba en Mercado Libre y te recuerda de nuevo, si te habías olvidado, te recuerdo que es un buen momento para comprar, y así con infinidad de cosas. Mientras los robots
que van interactuando con nosotros, silenciosamente modifican irreversiblemente el mundo del trabajo. Entre otras cosas, también deberemos enseñarle a las nuevas generaciones a ser personas multitasking, es decir, personas capaces de desarrollar múltiples tareas, ayudándoles a diferenciar eso de la mera distracción permanente. Ser una persona capaz de hacer múltiples tareas no es una persona que se distrae todo el tiempo, ¿no? Como me pasa a mí. Vuela una mosca y me distraigo. Eso no es ser multifacético. Eso es enemigo de esa parte. Pero lo cierto es que los males que atraviesa la gente hoy, el estrés, las presiones, tienen que ver con eso, con que cada vez más se exige tener la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Y hay que aprender a ser capaces de hacer eso, porque eso es lo que viene cada vez más. Y saber diferenciar ser multitarea de ser un distraído permanente, un inconstante. La misión que tenemos por delante como iglesia incluye el desafío de pastorear a generaciones que ya grandes y habiendo transitado gran parte de sus vidas, hoy se encuentran atravesados por los efectos poderosos de los cambios sociales, es decir, la mayoría de todos nosotros que estamos sentados aquí. Gente que ya grande se desayuna de todas estas cosas un día y que tampoco las sabemos manejar. Por eso nuestros hijos manejan mejor la tecnología que nosotros. Y eso se ha convertido en un serio problema, porque los no que le poníamos a los chicos hasta hace un tiempo con la tecnología tenía que ver con nuestros miedos. Pero los sí de ahora, de asumir que la tecnología sí es una realidad y que no la podemos rechazar, tampoco nos posiciona de una manera correcta, porque como nosotros no lo sabemos manejar, los hemos dejado a ellos manejarlo y lo manejan de cualquier manera. Porque no tenemos la capacidad de enseñarles a manejar algo que no conocemos y entonces lo aprenden solos. Y entonces esta es una realidad que nos confronta a nosotros con la necesidad de también ser capaces de adaptarnos. Y también incluye, por supuesto, la enorme tarea de formar a las nuevas generaciones para que tengan la plasticidad que los tiempos presentes y futuros demandarán. Una plasticidad que debe contradecir a todas las leyes conocidas. Me pasé los últimos 3 días haciendo cosas en mi casa, en el patio, haciendo de jardinero y eso. Y no estoy plástico. Ayer a las 10:30 de la noche, cuando terminé, estaba agachado. Sí, no estoy quemado de la playa, no. Me levanté y no me podía levantar. Sin embargo, los tiempos que vienen demandan que mientras más pasa ese tiempo, más elástico se debe ser. No menos, cada vez más. Cada vez más. Acabo de terminar la introducción. Te invito a que me acompañes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Tú por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, una vez más, recibimos tu palabra. Háblanos, Señor. Amén. Creo que este pasaje nos propone comenzar a redefinir nuestra visión-misión enfocados en el tiempo que tenemos por delante.
Por eso, sin ir a la comparación, diría que hay una primera parte que es la que tiene que ver con esta palabra que hemos recibido y entendemos, es la palabra para el año que viene, preparados para toda la buena obra. Podríamos expresarla así: formar discípulos perfectos en Cristo, enteramente preparados para toda buena obra. Las cartas de Pablo a Timoteo son una de las herramientas más importantes, creo, que tenemos en la Biblia acerca de un modelo de discipulado profundo, de impacto, con poder transformador. Si uno las lee todas, de hecho, leyendo las dos cartas y esta semana repasándolas, dije, ya tengo los bosquejos armados, creo, de gran parte de los mensajes que me toque predicar durante el año próximo. Timoteo había sido instruido en la palabra y se había forjado como un discípulo de Pablo, es lo que Pablo le dice, ¿sí? Y entonces lo está instruyendo acerca de cómo preparar a más discípulos para los tiempos que se avecinan. Esta es la meta, esta es la foto que tenemos que ver en el futuro. Y grábatelo bien, porque este es el trabajo que viene y por eso te decía, esta no es solamente la palabra para un año. Este es el énfasis del próximo año para alinear todas las cosas para que de acá a los próximos años podamos ver esta foto. Discípulos preparados para toda buena obra. Las palabras de Pablo a Timoteo nos proveen de una enorme guía para alcanzar esta tarea y por eso quiero puntualizarte algunas de ellas. Te pido que me prestes especial atención en esto. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es desde la niñez. Pablo destaca que Timoteo había sido formado desde su niñez. Y esto es clave para que la iglesia provea líderes sanos que sean como José, como David, como Daniel y sus amigos y como el mismo Timoteo, una respuesta fiel, pertinente, efectiva y oportuna a los tiempos presentes y futuros. Si vos te acordás, tanto José como David, como Daniel, como el mismo Timoteo lo menciona Pablo, fueron formados desde su niñez y por esa formación alcanzaron el propósito que Dios tenía para ellos. La Biblia abunda en indicaciones en este sentido y en ejemplos, ¿sí? Proverbios 22:6, un pasaje conocidísimo, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que se forja en la niñez tiene repercusiones determinantes hasta la vejez. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay personas que llegan a adultas y pasan los años y siguen traumadas, angustiadas, afligidas, se sienten derrotados, fracasados. ¿Por qué? Porque fueron marcados en su niñez. Y esas cosas, si no se sanan, a futuro siguen marcando problemas. Porque instruir al niño en su niñez para que camine en esa senda aún cuando fuere viejo, vale para lo bueno y vale para lo malo. Por supuesto, ¿qué significa que el que se formó para lo malo no tiene esperanza? No. La iglesia justamente tiene la tarea de llevar el mensaje de esperanza. Pero no esperemos tampoco a que sean grandes para tener que hacer el trabajo de sanidad. Empecemos desde la niñez. Este es un cambio radical que debemos trabajar en nuestra misión. La planificación de la iglesia, y acá conecto entonces con lo que te dije antes cuando presentábamos a los chicos que iban para atrás. La planificación de la iglesia debe incluir como algo central y prioritario la formación desde la niñez y desarrollar un plan de acción que contemple las generaciones y el liderazgo de un proceso que acompañe con el alimento de la palabra el desarrollo de los hombres y mujeres de Dios. Por eso te anticipo, el martes, esta semana, vamos a empezar a construir aulas atrás. Tienen como parte del propósito ampliar
las aulas, porque las aulas que tenemos son chicas y para la tarea de la escuela todos los días esto se demanda, pero además esperamos tener, quizá para marzo 1, pero en el proyecto final, más de un espacio más grande donde los chicos también puedan tener su culto completo y donde toda esta tarea se vaya desarrollando de manera profunda, planificada y alineada a la palabra que Dios nos da para este tiempo. Este es un desafío compartido y acá es donde tenés que entender por qué esta palabra te alcanza. Porque esto no vale para el domingo en la iglesia, para el sábado en el Club de Amigos de Jesús, para las reuniones de jóvenes y adolescentes, para el momento donde nos vemos las caras. Nace en el seno del hogar. Es responsabilidad prioritaria de la familia. José se formó en su casa. David se formó en su casa. No en la iglesia. En la iglesia edificamos, sumamos, construimos, direccionamos, pero la responsabilidad de formar a tu generación, a la que Dios te encomendó a vos, es primero tuya, no de la iglesia. Por supuesto, si hay niños que no lo reciben en la casa, gloria a Dios por la iglesia, pero la responsabilidad nace en el seno del hogar. Ahora se sustenta, se inspira, se alimenta y se fortalece desde la iglesia. Y por supuesto también como congregación tenemos la gran oportunidad y la obligación de hacer de esto la prioridad en el ministerio del colegio. Por eso esta palabra, en realidad la primera vez que la compartí fue en un retiro de todo el personal del colegio. Porque así como en el colegio hay una planificación pedagógica que lleva a los chicos que entran en sala de 3 a egresar en 5º año en nivel medio con una construcción de aprendizaje para la vida, la iglesia también tiene que construir y diseñar un plan de discipulado y de formación para que los chicos entren en sala de 3 y salgan de 5º año formados, preparados, encaminados a ser perfectos en Cristo para toda buena obra. Y ese es un desafío que en la escuela tenemos que llevar a cabo, mucho más cuando hay un montón de padres que nos confían a sus hijos, pero no están en la fe. Y por supuesto tenemos que entender que este es un proceso. Esta palabra que estamos construyendo y masticando a nivel del colegio, en el colegio nos va a llevar por lo menos por el plan que tenemos hoy 15 años, pero tenemos 15 años a los chicos con nosotros. Yo me lamento y le pido perdón al Señor que la fiesta de egresados de nuestros alumnos de 5º año sea una foto tan patéticamente alejada de los valores que nosotros hemos querido sembrar en su vida. Pero no le podemos echar la culpa a los chicos. Tenemos que asumir, como viene ahí en el segundo punto, el rol que tenemos los adultos. De más está decir que el proceso no se acaba cuando se alcanza la edad adulta. Y hago este paréntesis, esto que les hablaba para la escuela es lo que también estamos trabajando para la iglesia. Y vuelvo a decirlo, también en la iglesia tenemos a los chicos desde chiquititos, desde sala de 3, en el Club de Amigos de Jesús, y llegan a grandes y los seguimos acompañando y tenemos el programa para jóvenes y nos hacemos adultos y vivimos acá en la iglesia. El problema mayor lo tenemos aquellos que nacimos en la iglesia y todavía hoy no nos encontramos preparados para toda buena obra. ¿Nos vamos a largar a llorar? No. Estamos a tiempo de reaccionar. Y por eso además está decir que el proceso no se acaba cuando se alcanza la edad adulta, por lo que toda esta palabra nos alcanza a todos y es un desafío vigente a toda edad, es decir,
para las chicas más amigas mías, las que más me dan besitos en la puerta al terminar la reunión, que las amo porque me mimosean un montón, también es esta palabra. Para todos. Por sobre todo, es fundamental igual entender que los adultos debemos asumir en este proceso el rol clave que tenemos como formadores de las nuevas generaciones. Si no cambiamos nosotros, no somos ejemplo, no somos modelo y no entendemos lo que está pasando. Está el rol del líder, claro, y Pablo lo menciona, y ahí en 2 Timoteo 2:2, y también se lo dice a los filipenses en un momento, como aprendieron de mí, como oíste de mí, hacé. Y él se pone como ejemplo, ¿sí? Una y otra vez. Y por supuesto, el maestro de la escuela dominical, del Club de Amigos de Jesús, del domingo, el líder de adolescentes, el líder de tu grupo pequeño, el pastor, todos tenemos responsabilidad y hemos asumido el compromiso de ser modelos y ejemplos. Hago acá la salvedad y me detengo para decir, líder, no alcanza solamente con la tarea que haces con tus liderados. No se termina la responsabilidad cuando terminaste la reunión, cuando terminaste de dirigir tu ministerio, cuando se acabó la reunión de GP. Somos modelos. Tenemos que renunciar a ese modelo individualista que dice, yo estoy bien con Dios, yo no le tengo que rendir cuentas a todos mientras yo esté en paz. Eso es una mentira satánica. Es verdad que no vamos a conformar a todo el mundo, pero la palabra es clara al decirnos, sé ejemplo. Y de esto en los próximos tiempos vamos a hablar mucho. Ahora, el rol del líder no invalida ni deja fuera el rol de los padres. Somos los padres los que también tenemos que ser ejemplo. Algunos somos bárbaros acá, pero en casa. Y entonces después nos preguntamos por qué nuestros hijos no conectan con el Señor. Pero si nosotros no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, ¿qué autoridad tenemos para enseñarle a nuestros hijos? Bueno, yo ya soy grande. Esa es la peor basura que le podés transmitir a tu hijo. Creer que vos tenés derecho a hacer cualquier cosa porque sos grande. Porque lo que le estás diciendo es, ahora sé lo que yo te digo porque te lo digo yo, y después, cuando seas grande, hacé lo que quieras. Y entonces después los chicos, cuando son grandes, hacen lo que quieren y después lloramos y nos lamentamos. Pero nuestra boca es una cloaca, nuestras actitudes son mezquinas, egoístas, individualistas, como la de cualquier persona. Competimos con nuestros hijos, nos ven competir a papá y a mamá, maltratarnos, y después queremos que ellos salgan hechos una pinturita. Y ni hablar de otras cosas. Los tiempos que se avecinan demandan una generación de adultos responsables, sabios, comprometidos, que salgan del individualismo, el egoísmo y asuman un profundo sentido de trascendencia, convirtiéndose en modelos pertinentes para las nuevas generaciones. Deja de mirarte el ombligo y empecemos a mirar la trascendencia que puede tener tu liderazgo, mi liderazgo con nuestros hijos. Y que nuestra mayor satisfacción no tiene que ser qué bien que me fue a mí, sino que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Llego al punto quizás central, que es justamente la centralidad de la palabra. Te invito a que leas después todo el Salmo 119. Una muy linda manera de leerlo es, si tenés tu libro de los 30 días para poner en forma tu vida espiritual,
que busques, hay un capítulo que habla sobre la palabra en este libro del pastor Carlos Braida, y justamente recorre la lectura todo el Salmo 119, que de paso es ese material, un excelente material para hacer durante enero. Muchos lo hemos hecho muchas veces. Yo hace 3 o 4 años que lo hago todos los enero, y te invito, si querés, que lo hagas, porque siempre es oportuno y pertinente ese material. Pero todo el Salmo 119 es una obra magistral del salmista referida al valor inigualable de la palabra. Aquí hay una pequeña porción de lo que significa para aquel que ama a Dios y hacer la voluntad de Dios, la palabra. Fíjate cómo lo dice el salmista, versículo 9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos, fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Pablo le habla a Timoteo de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. Y Pablo festeja que Timoteo desde la niñez fue formado en esa palabra y tuvo el testimonio y el ejemplo, el modelo de su abuela, dice Loida, y de su mamá Eunice, que vivían la palabra y le enseñaron a Timoteo. Necesitamos forjar generaciones amantes de la palabra de Dios. ¿Qué escuchan más nuestros hijos? ¿Hablar del último chusmerío de Bailando por un Sueño o de la palabra de Dios? ¿Qué escuchan más nuestros hijos? Nuestras quejas y hartantes discusiones políticas eternas, permanentes, estemos de un lado o del otro, de la vereda, de la famosa grieta actual de la política, o escuchan las promesas de Dios, de su fidelidad, de que Él es nuestro sostén más allá de toda realidad y de toda circunstancia. ¿Qué escuchan más nuestros hijos? La palabra de Dios que sale de nuestra boca porque la amamos, la aprendemos y la repetimos, o nuestras eternas discusiones entre papá y mamá porque no nos ponemos de acuerdo. La palabra es inspirada por Dios. Debemos trabajar para que las nuevas generaciones abracen y amen la Biblia como el tesoro más preciado para sus vidas. Festejé cuando me reuní con Silvana y Daniel, que se casaron hace una semana, el deseo que ellos tenían de venir y buscar la bendición de Dios y estar en el altar del Señor. Porque es algo que se ha perdido. Y los matrimonios comienzan con su corazón lejos de la palabra. Estamos más preocupados por la fiesta que por la bendición de Dios. Y entonces, como la bendición de Dios pasa a un segundo plano, hay un montón de actitudes y de acciones, no del momento del casamiento, sino del antes y el después, que son consecuentes con que es más barato convivir y alquilar juntos y vivir en la misma casa. Bueno, ahorremos unos pesos, el Señor va a entender. El Señor tiene que entender que nos amamos. El Señor tiene que entender que para tener una fiesta linda hay que esperar todavía, así que mientras tanto, bueno, estamos juntos y ya vamos a juntar plata
y no les estoy hablando de cosas que se me ocurren. Todas ellas las escuché hablando con gente en el consultorio pastoral. Y si en el inicio de la familia tenemos un problema y un conflicto con el valor de la palabra y el orden delante del Señor, necesitamos sanar eso pronto, urgente, porque si no, no somos consecuentes con la generación que queremos formar. Y como Dios hace nuevas todas las cosas, hoy es un buen momento para disponerte a hacer nuevas todas las cosas delante del Señor. Porque lo que se instruye de pequeño se mantiene hasta la vejez, a no ser que por la intervención de Dios las cosas se alineen a su propósito. Y de eso se trata esta palabra, de que todo se pueda alinear al propósito de Dios. ¿Y por qué es posible? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra salva, la palabra enseña, la palabra corrige, la palabra restaura. Gloria a Dios. No se trata solamente de conocerla en la mente, debemos impartir el poder de la palabra. Palabra vivida. La palabra es central para el discipulado porque la palabra es vida. En el tiempo que viene pondremos como una prioridad en los grupos, en los cultos, en los ministerios y a nivel de capacitación el estudio de la Biblia. Ahora trabajaremos no para incorporar conocimientos, sino para vivir en el poder transformador de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque de eso se trata justamente el discipulado. Otro punto central de este mensaje. Este año, el que termina, el 2017, hemos redefinido la praxis de la iglesia bajo un concepto de discipulado arraigado en el modelo de Jesús, comprendiendo la importancia de relaciones profundas que permitan que el discipulador transfiera la vida de Cristo a su discípulo. Quizá vos me dirás, bueno, pero yo no lo experimenté así. Bueno, estamos en proceso. Pero hemos hecho un fuerte énfasis en que esto comience a ser una realidad. Renunciar a que el discipulado es un curso. ¿Hiciste el curso de discipulado? El discipulado no es un curso de primeros pasos, como lo llamamos acá, de formación, de capacitación. Es una parte importante, muy buena y muy necesaria en el proceso de discipulado. Pero el proceso de discipulado comienza el día que le abrimos nuestra vida a Cristo y terminará en su presencia, si es que Dios quiere que termine. Un discipulado efectivo debe desarrollar en el discípulo mediante la palabra y un modelo de vida esas características que el apóstol le transmite a Timoteo. Pablo afirma que el hombre y mujer de Dios deben ser perfectos y enteramente preparados. Me gustaría desglosar un poquito esto. Comencemos por perfectos. ¿Qué es perfecto? Bueno, tenemos el modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Nuestra meta es que cada uno sea un discípulo de Él y como Él. El problema es que algunos decimos, bueno, como a la perfección no vamos a llegar nunca, nos conformamos. Y en realidad, como decía el apóstol a los filipenses, no digo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Todo aquello que no me permitió alcanzarlo antes, no va a limitar que lo pueda alcanzar en el futuro. Y todo aquello que ya alcancé no se va a convertir en mi punto de llegada, de manera que digo, bueno, ya alcancé esto, Señor, listo, ya está, ya me recibí. No. Por eso, en el proceso del discipulado y de preparar discípulos perfectos en Cristo, preparados para toda buena obra, no se trata de que un chico que sale de la secundaria, un joven que sale a la vida a vivirla, ya tenga todo, absolutamente todo, impecable, no le falte nada, sino orientarlos en ese propósito. Orientarlos con esa visión.
mirando al modelo que es Cristo. Perfectos. ¿Perfectos por qué? Perfectos porque es nuestra meta ser a la imagen de Cristo. Segundo, enteros. Dice enteramente preparados. ¿Qué significa enteros? Significa que no basta con desarrollar sus capacidades, sus dones, sus habilidades. Necesitamos formar generaciones sanas, generaciones completas. Te lo decía en la introducción, los principales problemas de aprendizaje que los chicos tienen hoy son los problemas emocionales, las heridas del alma, la inestabilidad en la que viven y también el problema de los adultos. Porque si afrontamos un mundo inestable sin estar estables, el combo ese es terrible. Dentro de lo impredecible que será el mundo hay algo que es totalmente predecible y que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de la tierra, el que adoramos y de quien dependemos, no cambia. Que el poder de la palabra no cambia, que el poder del Cristo de la cruz que nos salvó, que murió, se entregó y resucitó, no cambia. Y es ahí donde tenemos que establecer a las nuevas generaciones, en un Dios que no cambia, porque eso es lo único predecible que nuestras nuevas generaciones tendrán. Y en tercer lugar, le dice preparados para toda buena obra, preparados en todo. Como iglesia debemos brindarles todas las herramientas necesarias para que alcancen su propósito en Dios. No nos podemos conformar, debemos ser estratégicos y abrazar el propósito de Dios en la vida de nuestros discípulos. Los discípulos que tenemos que formar no son para que lideren un grupo pequeño, para que toquen la música acá. Guarda, hay gente a la que Dios la llamará quizá solo para eso, y eso está perfecto, pero no solamente discípulos que hagan eso. La sociedad necesita discípulos diferentes, el mundo necesita discípulos distintos. Las decisiones políticas de los últimos 15 días han traído a memoria en muchos medios de comunicación las promesas incumplidas de hace 2 años atrás. Porque los políticos todos cambian. Y alguno que hasta hace dos años atrás era representante de los que gobernaban, hoy le habla a esos que antes gobernaban como si no hubiera sido parte del mismo gobierno. O sea, no es que la mentira es de uno o de otro, el mundo es así, la política es así, y no podemos pretender que aquellos que no aman a Dios, que no le buscan, hagan las cosas de la manera que solo la iglesia, una iglesia sometida al poder de Dios, puede hacer. Por eso necesitamos prepararlos y prepararnos en todo. Yo bendigo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Alejandro está siendo promovido, Mariela está siendo promovida hoy, y esto trae como colación que otros líderes sean promovidos en la función pública en la ciudad de Cipolletti. Más allá del pensamiento político, yo bendigo a Dios que haya hombres y mujeres del Señor que estén siendo levantados para bendecir la ciudad. Pero ellos solos no lo pueden hacer. Son ejemplos, son un modelo, pero necesitamos mucho más. Siguiente punto. Me quiero enfocar ahora en esto de toda buena obra. ¿Qué significa toda buena obra? ¿Que mientras sea buena es válida cualquiera? No, claro que no. Fíjate cómo lo expresa Pablo a los Efesios en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos diseñó, nos creó con un propósito y preparó las buenas obras para las cuales debemos estar preparados. En 1 de Timoteo 1:18, Pablo hace referencia a las profecías que su discípulo Timoteo había recibido y que debían orientar su conducta y ministerio. Si vas ahí vas a ver. Y él le habla de esas profecías que fueron dadas sobre él y que por esas profecías debía conducirse de una manera determinada. En el proceso de discipulado debemos ayudar a nuestros discípulos a descubrir su propósito en Dios para que sepan discernir las buenas obras a las que han sido llamados. No se trata de que todos tenemos que hacer todo. Se trata de descubrir cuáles son las buenas obras que Dios preparó para tu vida porque fuiste creado por Él y Él te creó con un propósito y un diseño y necesitas descubrir ese propósito. Y la iglesia y los padres y los discipuladores debemos ayudarle a los discípulos a descubrir cuál es ese propósito para poder entonces ayudarlos a estar preparados para todas las buenas obras que Dios los ha creado para que hagan. Si esperamos, y esto sobre todo nos toca a los pastores, a los líderes de ministerios, a aquellos que nos toca liderar, que los discípulos abracen la visión de la iglesia, primero deben sentir que nosotros hemos abrazado la visión de Dios para sus vidas como parte de la iglesia. Voy hacia el último punto, ya finalizando. Creo que parte de este proceso y de entendernos discípulos para este tiempo es justamente ser entendidos en los tiempos. La instrucción que Pablo le da a Timoteo y que es base de este mensaje tiene como introducción un anuncio respecto de los tiempos que venían por delante para la época. El apóstol le dice en 2 de Timoteo 3, versículo 1 y siguientes, que se avecinaban tiempos peligrosos y caracteriza esos tiempos. Como parte de esa caracterización, entonces después le habla de formar discípulos y le habla de la Escritura y todo lo que leímos al principio de este mensaje. Para formar discípulos enteramente preparados para toda buena obra, necesitamos generaciones sabias con revelación, entendidas en los tiempos, como José, como los hijos de Isaacar, como Daniel y sus amigos, fueron entendidos en los tiempos. José fue un discípulo del Señor preparado para todas las buenas obras que le tocó liderar y llevar a cabo, porque entendió el tiempo que le tocó vivir, porque tuvo revelación para esa época. Mi oración es para los que les toca hoy liderar en un área pública de gobierno, que tengan entendimiento de esos tiempos y revelación de Dios. Porque cuando José supo lo que iba a venir, faltaban 7 años para que viniera. Y entonces quizá las acciones que te toca liderar hoy en tu lugar no tengan que ver necesariamente con el hoy, sino con lo que vendrá dentro de muchos años. ¿Qué sentido tenía guardar en granero cuando todos los días había comida abundante? Y el sentido de prepararse para un tiempo que hoy no veían, pero que un día iba a llegar. Ese es el problema de la inmediatez en la que vivimos hoy, donde todo es ya, todo es ahora, todo lo selecciono ahora en el momento. No nos preparamos para el mañana. Es la principal causa del endeudamiento en el que vivimos en nuestra vida cotidiana y en nuestra economía. Queremos todo ahora
y total te lo van a pagar eternamente, y el día que te quedaste sin trabajo, que te bajaron los recursos, no sabes cómo afrontar. Porque no nos preparamos para el después, vivimos el ahora. Entender los tiempos tiene que ver con mirar hacia adelante y pedirle al Señor revelación de lo que todavía no vemos, pero sabemos que vendrá y entonces lo esperamos, sea bueno o sea malo, porque eso también es lo que nos pasa. Solamente esperamos las profecías de lo bueno que vendrá. Y entonces, hace 20 días tuvimos acá con nosotros un profeta y hubo gente que se fue feliz porque Dios le dijo, te voy a bendecir, qué lindo que sos. Y otra gente a la que Dios le dijo, viene tiempos difíciles. A nosotros el Señor nos habló de que todavía venían tiempos difíciles. Y no es lindo eso. Pero eso es parte de entender los tiempos. Los hombres y mujeres preparados para toda buena obra, entonces, deberán ser avisados hermeneutas, es decir, intérpretes de la palabra, que sepan interpretar los tiempos que vivimos y los que vienen a la luz de la palabra, que sepan desarrollar dos palabras que seguramente a futuro conocerán y entenderemos más. La tarea de la exégesis y la eisegesis bíblica. Acá los más teólogos capaz que tengan una postura específica con estas palabras. La exégesis es extraer una enseñanza, es extraer la verdad de la palabra. Es lo que viene. La eisegesis es lo que yo introduzco. Algunos por eso dicen que la eisegesis no es de Dios. Porque dicen, ¿cómo voy a introducirle yo? El que pretende semejante cosa cree que uno puede acercarse a la palabra de manera objetiva. Y todos nos acercamos a la palabra con nuestra subjetividad. Primero con nuestro idioma, leemos la palabra en la traducción del idioma que hablamos. Segundo, con nuestra realidad cultural, con nuestra realidad del momento, con el lugar en el que vivimos, con la forma en la que pensamos, con los tiempos que nos tocan vivir. Este proceso, mediante el cual el hermeneuta busca extraer una verdad revelada de las Escrituras, exégesis, para lo cual se acerca a la Biblia con sus saberes previos, su cultura, su conocimiento de la realidad que lo rodea, que es la exégesis, es lo que nos permite empezar a comprender los tiempos, porque la exégesis, es decir, lo que la palabra me revela, modifica el conocimiento y el pensamiento que tengo como intérprete de la palabra de los tiempos. Cuando José recibió la revelación de Dios, eso modificó la lectura que tenía de los tiempos por venir. Y con esa nueva concepción, entonces yo me puedo acercar a la palabra a buscar una nueva y actual revelación, ya instruido por Dios de otra manera. Si yo sé que los tiempos que vienen serán malos porque Dios ya me lo anticipó, entonces voy a la palabra a buscar revelación para administrar esos tiempos difíciles. Necesitamos alimentar este círculo virtuoso. Vivimos tiempos complejos que demandan una hermenéutica actualizada de la palabra para los desafíos actuales. La imprevisibilidad que se proyecta y la plasticidad que exige el tiempo por delante obliga a las nuevas generaciones de discípulos a convertirse en expertos hermeneutas que buscan la revelación de las buenas obras que Dios está preparando para cada hora que le tocará enfrentar. No eran las mismas las buenas obras que David tuvo que hacer y ejecutar cuando estaba con las ovejas
que las buenas obras que tuvo que ejecutar cuando enfrentó al gigante, que las buenas obras que tuvo que ejecutar cuando tocó el arpa para Saúl, que las buenas obras que le tocó ejecutar cuando era rey. Necesitamos ser capaces de tener esa revelación, porque si el tiempo que viene es impredecible, yo no sé cuáles son las buenas obras que me van a tocar ejecutar dentro de 15 años, porque quizá sean parte de ese 65% de obras que hoy no existen, que nunca se inventaron y que por eso no las podemos conocer. Por eso cada vez más necesitaremos ir a la palabra, que es lo único predecible, que no cambia y que se renueva en su interpretación para aquellos que son entendidos en los tiempos. ¿Estás ahí todavía? Qué bueno. Termino. Preparados para toda buena obra. Repasemos. Es un desafío generacional, desde la niñez a la tercera edad. Le da norte al discipulado, porque todos queremos seguir a Cristo e ir hacia Él, pero necesitamos ser entendidos en los tiempos. Entonces esto le da norte a tu discipulado. Se arraiga en la centralidad de la palabra y su éxito radica en la correcta interpretación de los tiempos. Por eso quiero invitarte a que te puedas disponer a un momento de oración. Que puedas reclinar tu rostro donde estás. Y presentarte delante del Señor. Si estás recibiendo esta palabra como una palabra de parte del Señor para tu vida, para este tiempo, para tu familia, para los tuyos, te dispongas para un 2018 de grandes determinaciones. Y mientras estás orando al Señor, te invito a que te comprometas como primera determinación con el discipulado generacional, lo cual incluye que vos cambies, porque si no soy un modelo de vida pertinente, no puedo discipular a las nuevas generaciones. Primero ser discípulo, ser discipulado, ser transformado, para también poder impartir y formar a las nuevas generaciones para que sean enteramente preparados para todas las buenas obras que Dios les dará. Te invito también a que te determines a apasionarte por la palabra. Te lo resumo de esta manera, como lo decía el salmista en el Salmo 119, 97. Que puedas decir como él al Señor: oh Señor, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Y en tercer lugar, te invito a que te determines en el 2018 a capacitarte en el estudio de la Biblia y en la interpretación de los tiempos que vienen. Yo bendigo el año 2018 como el año de las bases para la formación de las generaciones que Dios levanta para la expansión de su reino en la ciudad, la nación y el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, si estás de acuerdo y en esta noche te estás determinando a ser parte de lo que Dios nos está demandando para este año que viene, yo te invito a que te pongas de pie donde estás. Solo si vas a comprometerte, de nuevo, no es para avergonzarte, pero tampoco para obligarte. Si vos decís: yo me comprometo, yo lo quiero hacer, yo quiero esto que viene, no me quiero quedar afuera, Señor, de las buenas obras que has preparado para mi vida, y quiero ser parte
Ponete de pie como una señal de confesión delante del Señor, de compromiso y de fe. Decirle: Señor, yo lo quiero. Y yo le he pedido a nuestro apóstol, el pastor José, que él pase para consagrar esta palabra y el año 2018 en tu vida, en mi vida y en la iglesia como un tiempo de cumplimiento de lo que Dios quiere hacer y hará por su misericordia y poder en todos nosotros. Nos faltan unas pocas horas y nos aproximamos al momento, a la línea en la que en un segundo dejamos el 2017 y entramos en el 2018. Por eso, en el nombre del Señor, abrimos la puerta del 2018 poniéndolo bajo la bendición de Dios y sujetándolo al señorío y a la autoridad de Dios. 2018 no nos vas a sorprender porque ya hemos sido advertidos por la palabra. Somos inexpertos, pero nos hemos determinado a prepararnos como discípulos preparados para toda buena obra. Pasamos sobre la incertidumbre provocada por los imprevistos de la época y nos proponemos caminar por la fe, exaltando nuestra confianza y nuestra dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, podemos declarar como hijos de Dios, el 2018 nos irá bien, nos irá bien, nos irá bien. Señor, nos proponemos serte fieles y nos apartamos, nos apropiamos de tu bendita palabra, porque entonces es que nos irá bien. Apropiados, firmes en la palabra, nos irá bien. Consagramos a ti todos los días del 2018 y como tus hijos nos proponemos esforzadamente capacitarnos y prepararnos para toda buena obra bajo la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. 2018 te miramos como la puerta que se nos abre de grandes oportunidades y como la plataforma desde donde creceremos como personas, creceremos como familia y creceremos como congregación. 2018 te esperamos porque vamos con la misma confianza de los que entraron en la tierra prometida, porque hoy nos toca a nosotros tomar la tierra de nuestra posesión con lo que corresponde a nuestro tiempo, a nuestra época y con las mismas herramientas que nos provee la palabra de Dios. 2018. En cada uno de tus días veremos las manifestaciones de la misericordia de Dios que se renueva de día en día. Finalmente, 2018 te miramos con expectativa porque será un año donde la gloria de Dios se manifestará como nunca antes. Gloria sea al Santo. Bendito sea el Señor. Cruzamos la línea del 2017, entramos en 2018 y nos gozamos porque veremos la gloria de Dios en todas las cosas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.